Bien, María José Sanz es diputada provincial de Mendoza y está impulsando un proyecto de declaración en referencia a los dichos de Javier Milei sobre la compra-venta de niños. María José, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, interesado en esto de que alguien se preocupe de que las palabras no se las lleve el viento, ¿no? De que de alguna manera haya por lo menos un apostilleo sobre esta cuestión que bordea a mi entender la locura directamente. Cuénteme cómo es su propuesta y qué ha pasado con ella en el ámbito de la legislatura provincial mendocina. Bueno, justamente esto que decía usted, para mí es, a ver, no podemos admitir que se digan barbaridades al aire y que no les pongamos un poco de claridad. No me quiero poner en esto en un rol de superioridad ni de saber, pero sí tratar de establecer de mínima el sentido común y de máxima de lo que está hablando el diputado Milei es de un delito, porque la venta de personas, la compra-venta de personas, literal, como se lo preguntaron y dijo que podría pensarse en esta situación, es un delito, ¿no? Estamos hablando de trata de personas. Nosotros, o yo en lo personal, he pedido a través de la legislatura de Mendoza que se tipifique como delito la compra y venta de bebés en nuestro Código Penal, no solamente como el delito de trata, sino un delito sumamente específico, porque no nos podemos engañar, en Argentina esto ha pasado y existe. Entonces hablar livianamente de que habría que pensar si los bebés se pueden vender, me parece cercano al espanto realmente lo que dice mi ley. Sí, bueno, es un espanto ligado a la idea previamente expresada de la libertad del comercio de órganos, ¿no? Es decir, digamos, desposeer al individuo de condición de ser humano, o como se gusta decir ahora, de ser sintiente, para reducirlo a una mercadería. Claro, a ver, por supuesto que uno piensa que sí, yo debo poder decidir sobre mi propio cuerpo, pero de ahí a que pueda... Eh, se, se me hace difícil no decir palabras muy duras realmente con esto, pero... Libérese, diputada, no se haga problema por eso, no nos va a sancionar nadie. Sí, no, pero es que pensar en que alguien puede hablar livianamente de que yo podría vender un riñón o hasta un brazo o lo que fuese, roza con la locura. No sé, me parece que con este fin de buscar votos, de mostrarse diferente, de lo que fuese, se dicen barbaridades y estamos en un país en donde decir barbaridades se ha naturalizado y no nos ha dejado en un buen lugar. Lo que tenemos que hacer es un poco más serio, llamar a las cosas por su nombre, ponernos en rol, las personas que tenemos por mandato popular o por el que fuera, un rol de representación, ¿sí? Como es en el caso del diputado Milei y en el mío, tenemos que ser serios y no ni generar expectativas de cosas que no hay, que no existen, pero muchísimo menos posicionarnos cercanos al delito. Sería una locura lo que se dice. Sí, inclusive, perdón, ¿no? Inclusive creo, yo no vi un recorte en Twitter, por lo tanto lo voy a citar con mucho cuidado, porque no sé quién recortó ni cómo, pero que inclusive pretendía dar una explicación hablando de que había una cuestión filosófica en el medio. ¿Sí? Recurre mucho a eso de querer ponerse en un plano superior y hablar de filosofía. Y en verdad, toda la filosofía, desde que los humanos empezaron a codificar su pensamiento, tiene que ver con ser más humanos y no menos humanos, ¿no? Cuando uno no sabe cómo justificar los propios dichos, empieza a tirar manotazos para cualquier lado. Pero si quieren que hablemos de datos de la realidad y por ahí para que si esta nota en algún momento ojalá le llegase al diputado Milei y pudiese empezar a informarse sobre el tema, miren, yo trabajo mucho en Mendoza y me comprometo con este tema porque trabajo con una ONG, colaboro con ellos, que se llama Colectivo Mendoza por la Verdad, que son personas que buscan
porque estoy hablando de la realidad, no de tirar manotazos a filosofía o a lo que fuese. Bueno, estas son personas que buscan a sus hijos que les fueron arrebatados al nacer. Miren, en la actualidad se investigan más de 1.500 casos en mi provincia y hay más de 100 denuncias radicadas en una fiscalía que se abrió hace unos 2-3 años por pedido y por insistencia nuestra, en nuestra provincia. A ver, entonces estamos hablando de mucha gente que está buscando a sus bebés que les fueron robados, que sufre, que realmente es una aberración lo que ha sucedido, y que se estima, era el dato que te voy a dar, que se estima que en nuestro país hay 3 millones de personas que tienen dudas sobre o su propia identidad de origen, fueron robados cuando eran pequeños, o que les robaron algún familiar de su familia, que los vendieron, que los traspasaron de una familia a la otra, lo que en algún momento y muy mal se hablaba como adopciones ilegales. No existe la adopción ilegal, existe la adopción legal. Entonces hablemos de realidades. Hablar de que hay posturas filosóficas que dicen que yo puedo definir si puedo... No, la verdad no, la verdad tenemos que hablar de casos concretos, de casos reales, de que a la persona, a la mamá, al papá, al hermano que le robaron un bebé en una maternidad, lo va a buscar toda su vida, y es cierto, y ojalá encuentren cada uno de esos casos. Y hablar entonces con la liviandad que hace el diputado Milei o quien fuera, de gente que realmente está sufriendo, yo lo tengo que repudiar, no puedo quedarme callada. Me parece fantástico, me quiero ir a esto. 3 millones de personas sienten... ¿Tienen dudas sobre su identidad de origen o buscan a un familiar arrebatado al nacer? Ajá. ¿Y cómo juega en esto hoy el Banco Nacional de Datos Genéticos? Porque nosotros dimos mucho lugar a algunas personas que en alrededor del 2005, 2007, 2008 eran muy activas pidiendo que el Banco Nacional de Datos Genéticos también diera la oportunidad justamente en la búsqueda de su propia identidad. Y en ese momento, bueno, la organización de abuelas se había opuesto terminantemente, diciendo que el banco solo estaba al servicio de la búsqueda de los hijos detenidos desaparecidos. ¿Qué pasa con eso hoy? Bueno, la verdad es también una canallada lo que hicieron con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado, y si no me equivoco fue cerca del 90 por el doctor Raúl Alfonsín, sí, exactamente. Fue realmente creado con un espíritu universal para todos los datos o los casos de dudas de filiación que existiesen en el país, y trabajaba en ese sentido. Pero después, y si no me equivoco fue en el 2005, la doctora Cristina de Kirchner, presidenta en ese momento, restringió el acceso al Banco de Datos Genéticos por pedido de las organizaciones vinculadas con abuelas y con madres de Plaza de Mayo, pero además por una cuestión económica que yo digo, a ver, se pone el foco en cuestiones económicas de derechos humanos, nos estamos fijando en eso, y por otro lado se llevan los diarios en avión al sur. Sí, bueno, ahí se produjo, yo seguí mucho ese tema, ahí se produjo un fenómeno de apropiación de algo que es de registro público, digamos, se creó al servicio de la sociedad argentina, si bien en ese momento, claro, había un objetivo central que era la identificación de los detenidos desaparecidos. Es más, esto significó que la primera directora y fundadora del Banco de Datos Genéticos fuera relevada del cargo, le hicieron una interna feroz, hasta llegaron a armarle una causa penal. Fue tremendo realmente en ese momento, fue de una violencia institucional extrema lo que pasó ahí. Sí, pero además del caso puntual de la directora, que fue un horror, sí, ¿qué hicimos? Restringimos del 76 al 83 a los que tuviesen dudas sobre su identidad, nacidos entre el 76 y el 83. ¿Y qué hacemos con eso? Miramos un pedacito nomás de nuestra historia, claro, que fue la peor parte de nuestra historia, la noche oscura, todo lo que podemos decir. Sí, pero estamos diciendo que hay compra y venta de bebés antes del 76 y después del 83 también. ¿Y claro, por qué esas personas tienen menos derechos que los que nacieron del 76 al 83?
Sí, sí, sí. Entonces también venimos pidiendo, lo hemos hecho con distintos proyectos de declaración desde la legislatura de Mendoza, y quiero decir también que todo el arco político de Mendoza ha acompañado estos proyectos, la universalización del banco. Y vamos a insistir en el tema. Nos parece que es un acto de justicia, pero además si somos todos iguales ante la ley, ¿por qué algunos con más derechos y otros con menos? No, a ver, absolutamente sí, y además es profundamente discriminatorio, digamos. Es decir, hay dolores que cuentan y dolores que no cuentan, digamos. Es tan inhumano como la propuesta de mi ley de comerciar chicos. Efectivamente. Sí. Bueno, un gusto y la seguimos. Vamos a mantener el contacto para saber cómo evoluciona esto, porque está muy bueno que las cosas no queden simplemente en algo que alguien dijo. No está bueno, sobre todo cuando es tan grave. Así que bueno, María José, muchas gracias, que tenga una buena jornada. Un abrazo para ustedes. Bueno, gracias. María José Sanz, diputada provincial por Mendoza.